tiene que ver con el fraude en el mercado asegurador, tema para el cual estamos en comunicación con el doctor Juan Ignacio Perucchi, asesor externo integral en materia técnico-jurídica de Libra Seguros. Juan Ignacio, buenos días, Fernando te saluda. Fernando, buen día, ¿cómo andás? Bien, bien, un gusto estar charlando hoy al aire. Sabemos, estuvimos ahí pendientes, que hace poco estuviste dando justamente una charla sobre el tema fraude. Eso fue un poco el disparador, un tema que hacía mucho que no tratábamos. Contanos qué evaluación haces sobre esta problemática del fraude en nuestro mercado. Bueno, primero que nada, buen día para vos, para Marcelo, para Gustavo y a todo el equipo. Como siempre, un placer estar con ustedes. Venía escuchando la nota anterior y la verdad que siempre sobre temas muy interesantes. Yo para comenzar con el tema fraude, lo que quiero destacar que no es un problema nuevo, es un problema histórico que se profundiza con las crisis económicas. Lo que quiero decir es que las sucesivas crisis económicas que sufre nuestro país, lamentablemente, que no podemos sacar el tema de esta crisis, hace que aumenten los casos de fraude en el mercado asegurador, en general, y en el mercado asegurador en particular, sea en forma organizada o en forma individual, y mucho más en una crisis profunda como esta, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, con lo cual el aumento de casos de fraude es todavía mayor. Por supuesto no es un problema de una única compañía, es un problema de todo el mercado asegurador, y por eso creo que es todo el mercado el que debe dar esa discusión en cuanto a prevenir, detectar y combatir el fraude. Y creo que son tres cosas que hacen a la misma materia, pero que son separadas. El mercado debe hacer las tres, porque si no hace alguna de las tres, se queda un poquito manco. Además, teniendo en cuenta que se ha profesionalizado muchísimo la tarea de estas organizaciones y de estos individuos que se dedican a cometer fraude, con lo cual la profesionalización en levantar las barreras contra el fraude debe estar a la altura. Juan Ignacio, Marcelo Debe te saluda, ¿cómo estás? Marcelo, ¿cómo andás? ¿Tienen estimaciones de impacto sobre el primaje? Porque a veces hablamos de fraude, pero no lo ponemos en número o en porcientos. ¿Qué sabes al respecto? Sí, en primer lugar, para completar un poco la pregunta anterior, yo lo que quiero decir es que el fraude o los actos de fraude desnaturalizan la esencia del seguro, que tiene una esencia indemnizatoria. Casos de fraude configurados o no atacados, lo que hacen es proveer o propender a conformar un enriquecimiento ilícito. Mundialmente, Marcelo, yendo a tu pregunta, se estima que entre 2 y 3% de las primas de seguros se van en fraude, lo que es un montón de plata, y alrededor del 40% de los siniestros son mal pagados o exageradamente pagados. Eso es a nivel mundial. A nivel nacional se estima entre un 46 y un 47%, más o menos, en el mercado de autos y motos. Pero obviamente que esto afecta directamente, porque el seguro, por más problemas que tengamos, es sin dudas un negocio técnico, y estamos muy acostumbrados a que ramos como automotores y motos sean ramos con resultados técnicos negativos, con lo cual, si no nos vamos a poder sentar seriamente en el mercado a discutir el tema de tarifas, y vamos a reventar tarifas, yo creo que eso es otra discusión que tenemos que dar. Por lo menos veamos por dónde no se pierde la plata, que creo que es el tema fraude. Entonces, me parece que el detectar, prevenir y combatir el fraude nos va a ayudar justamente a empezar a dar vuelta a esos resultados técnicos tan negativos y depender menos de los resultados financieros. ¿Alguna vez, leyendo cifras internacionales por casos como el incendiarismo que uno leía en Alemania, 15%, decían, bueno, nosotros no tenemos eso o no detectamos, no creo que estemos muy lejos de cifras de fraude a nivel internacional? No, es más, recién dice John, tenemos más fraude, o por lo menos más fraude pagado, eso quiero decir, digamos. Nosotros se nos va entre 46 y 47% cuando al mundo se le va 40% en promedio las indemnizaciones de fraude, con lo cual estamos peor. Quizá por eso decía que la prevención y la detección es muy buena, pero a mi gusto nos falta como mercado combatirlo seriamente. Y en un momento como este, más allá de la crisis que tenemos y que tiene todo el mundo, donde tal vez se ve favorecido el hecho de que no haya una verificación del siniestro tan exhaustiva como se podría hacer en un momento sin cuarentena, creo que también debemos estar teniendo algo por ahí que no estamos viendo, ¿no?
no tengas dudas, es definitivamente así. Por eso uno a veces se alarma cuando se dan cifras que no solamente no son reales, sino que en cuanto a la estadística, sino que no son conceptualmente reales. Esto de las aseguradoras sufren menos siniestros, con lo cual se baja la prima y demás, cuando estamos hablando, tenemos que atacar todos los problemas. Por supuesto que sobre todo en los primeros meses de la cuarentena, que no se habrá podido investigar todos los casos que tenían que investigar, los plazos legales siguen corriendo, con lo cual las aseguradoras difícilmente puedan eludir el pago. Ajá. Juan Ignacio, ¿cuáles a tu criterio los indicadores más frecuentes y las prácticas más frecuentes en relación al fraude? Hay indicadores y prácticas, como bien dijiste, que son denominadores comunes a todo el mercado. Lo que me parece que la problemática debe abarcar a todos los departamentos que hacen una compañía de seguros, no únicamente al área de siniestros, en donde vemos más fácil la detección del caso porque verdaderamente ya ocurrió el siniestro, pero creo que también se debe levantar las barreras al momento de la suscripción. Los típicos casos son siniestros denunciados que no ocurrieron, que existen organizaciones que inventan un hecho, digamos, que generan es un hecho absolutamente falso o exageran fraudulentamente sus causas. Un caso típico que seguramente todo productor que esté escuchando, toda compañía que se ponga a investigar sobre el tema, es el caso de un vehículo denunciado denunciado en la póliza como uso individual, pero en realidad se utiliza como forma comercial. Pero insisto que esas son cuestiones que se ven al momento del siniestro. Pero también creo que en la etapa de suscripción, y ahí es donde me preocupa mucho, porque es cuando ya el seguro pasa a estar vigente, hay cuestiones como la antigüedad del vehículo, el modelo del vehículo, la alta siniestralidad previa, el desgaste excesivo de algunas cuestiones de las características del vehículo, que me parece que hay que atender, y como con esta voracidad de caja que se tiene en el mercado asegurador y de necesidad económica, que pase, le abrimos las puertas y después aparecen los problemas, por lo cual también es momento de levantar las barreras en el área de suscripción. Justamente mencionaste levantar las barreras. ¿Y cuál es la política de la industria al respecto? Porque creo que hay una actitud bastante errática de las compañías frente al fraude. Algunas van a fondo, otras lo soslayan, otras no se quieren meter mucho porque temen complicaciones legales. ¿Cuál crees que debería ser la política de la industria al respecto? Coincido, y es el gran problema que no hay un tratamiento unificado. Y ese es un gran problema, porque del otro lado hay un tratamiento unificado. Del lado del delito lo hay. Ahora bien, yo creo que hay un gran desarrollo y una gran estandarización de políticas en cuanto a la prevención y la detección del fraude. Se ha utilizado modelos internacionales y estándares internacionales y sistemas traídos de afuera para compartir información, para detectar, para prevenir. Ahora creo que estamos fallando muchísimo en la etapa de combatir el fraude. Cuando digo combatir es que los problemas argentinos, y todos lo sabemos, son muy particulares. Y tenemos una idiosincrasia muy particular que no es la misma idiosincrasia que otros países internacionales del primer mundo que quizá no tienen los mismos problemas. Nosotros tenemos, a modo de ejemplo, una muy reducida cantidad de abogados litigantes que llevan el 70% de los casos de fraude en la Argentina. Y no existe ninguna denuncia penal, ninguna denuncia en el colegio público de abogados de la jurisdicción de turno que esté inscrito ese abogado, en las que verdaderamente se pueda combatir el fraude. Entonces me parece que el máximo perjuicio para el que comete el delito es, que desista de su pretensión indemnizatoria. Pero eso estamos en que lo detectamos, pero combatirlo realmente es ponerse a como mercado asegurador, estar mucho más activos y o frente a nuestro organismo regulador o frente a la justicia, cuando el organismo regulador no tenga competencia, empezar a denunciar estos casos. Ahí creo que hay una carencia clara. Sí, ya lo creo. Y ahora te pregunto, ya en tu carácter de asesor de Libra Seguros, ¿qué implementación están llevando a cabo desde la compañía para prevenir, combatir y prácticas antifraude? Bien, cuando yo empecé hace unos meses a trabajar con los chicos de Libra, la verdad que fue el primer tema que me plantearon. El primer tema que me plantearon de asesoramiento y de trabajo fue el tema del fraude. Porque empezábamos con el tema de la pandemia y de la cuarentena, ya veníamos de una crisis económica hace algunos años, y con este concepto que decía al principio de que las crisis económicas, y aún más profundizándose, aumentan los casos de fraude,
les parecía momento de empezar a actuar. La verdad que Libra está haciendo un fuertísimo trabajo en este tema, en esto de la detección, la prevención y el combate, y dentro de las políticas que está llevando adelante es la mejora, en esto que decía de los procesos de suscripción, de capacitación a todas las áreas, de entender que es una problemática que si no se ataca de forma abarcativa, de forma integral desde la compañía, no se va a poder atacar porque entra por acá y lo freno por acá, pero después entra por el área comercial o por el área de suscripción. Y creo que hay algo que se entendió y fue fundamental, y Fernando lo decía al principio, que es esto de cara al productor. El productor, Libra lo entiende como actor medular en su operación, ¿no? De hecho, el broker que habló antes justamente nombró a Libra como una de las compañías con las que se siente identificado. Ahora, si bien es un profesional independiente, en esto del fraude debe ser un socio de la compañía. No se puede, digamos, ¿y por qué? Porque no se puede pensar en una acción útil contra el fraude sin el productor, porque el productor es el que conoce el riesgo, es el que conoce en la mecánica y la operatoria de Libra, es el que ve muchas veces el auto o la moto antes de entrar a Libra, es el que hasta hace muchas veces el proceso de suscripción, entonces es el que a veces denuncia los siniestros, con lo cual digamos que no empezó por ahí porque empezó capacitando al personal, pero dijo al productor lo tenemos que tener como socio y empezó a profundizar las capacitaciones y las charlas de los productores de esta materia. Y ahí me parece un eje fundamental, porque si yo celebro que haya compañías que trabajen en el 100% de su operatoria con productores de seguros, me parece excelente, pero en esto también, si en esto no se ven involucrados los productores, va a ir en perjuicio de todos, de los asegurados, de los productores de buena fe y de la compañía de buena fe. Bueno, éxitos para Libra y éxitos para el mercado en general si algún día decide tomarse el tema fraude en serio. Te agradecemos, Juan Ignacio Perucchi, que hayas estado en los micrófonos de Tiempo de Seguros en el día de hoy, y aprovecho para mandarle a través tuyo un gran saludo a tu papá. Bueno, le mando, debe estar prendiendo el fuego, así que lo estoy escuchando al lado, así que bueno, le mando saludos cuando lo vea. Hacerle saber de que Tiempo de Seguros siempre lo recuerda con mucho afecto. Muchísimas gracias. Bueno, gracias y buenos días. Un abrazo grande.